Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos textos que, la verdad, son bastante intrigantes. Nos han llegado cosas muy variadas. Tenemos desde análisis bíblicos, exégesis, hasta comentarios teológicos y, fíjate, también artículos científicos sobre genética, toxicología generacional. Vamos, una mezcla potente. Y el hilo conductor parece ser un conflicto muy antiguo que se menciona en la Biblia. Esa tensión, ¿no?, entre dos linajes, dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente. Empieza en Génesis y, bueno, sigue resonando hasta en las cartas de Juan. Y claro, la historia de Caín y Abel, pues es fundamental aquí. Así que, bueno, nuestra misión hoy es intentar desentrañar un poco todo esto. Vamos a ver las interpretaciones teológicas, las conexiones con la salvación, el amor fraterno frente al odio y hasta qué punto la ciencia moderna puede, digamos, aportar algo, ¿no? Ya sea como analogía o como contraste. ¿Empezamos este análisis? Bien, pues vayamos al origen. Génesis 3, versículo 15. Justo después de la caída, en ese momento tan tenso, Dios se dirige a la serpiente y le dice: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». El famoso protoevangelio. Exacto, eso es. La tradición cristiana lo llama la primera buena nueva. Y la palabra clave aquí, como señalan varios análisis, es el término hebreo zera. Significa semilla, descendencia, posteridad. Es curioso porque es un sustantivo masculino, pero se usa de forma muy flexible. Puede ser un solo individuo o un colectivo, una familia, un pueblo entero. Y ahí está el kit, ¿sabes? Esa ambigüedad es la que ha abierto la puerta a siglos y siglos de interpretaciones distintas. Y además, hay un detalle gramatical en el hebreo original que ha dado mucho que hablar. El pronombre hu, él, que se refiere a la simiente que herirá la cabeza, es masculino singular, claro, concuerda con cera. Pero fíjate, traducciones súper influyentes como la Vulgata latina lo pusieron en femenino, ipsa. Y eso, históricamente, reforzó interpretaciones que apuntaban a Eva o, más tarde, claro, a María. Versiones más modernas a veces usan formas neutras o plurales, reflejando esa tensión que sigue ahí. ¿Hablamos de una figura mesiánica concreta? ¿O es la lucha colectiva de la humanidad? Entendido. O sea que la ambigüedad de una sola palabra abre un abanico interpretativo enorme. Y esto nos lleva directos a otro texto clave que tenemos sobre la mesa. Primera de Juan, capítulo 3. Ahí Juan pone un criterio muy claro para distinguir a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Y se centra en el que no ama a su hermano. E inmediatamente le pone nombre y apellidos, Caín. Correcto. Y otra vez, los matices de traducción son importantes. Por ejemplo, algunas versiones, como la ESV inglesa, enfatizan la práctica habitual, quien quiera que no practica la justicia. Pero el análisis de Curtis que manejamos, pues cuestiona si la gramática griega realmente exige esa idea de una práctica constante habitual. Argumenta que podría referirse más bien a una acción o a un estado presente en ese momento. Pero lo más interesante, yo creo, que señala Curtis es sobre la frase «no es de Dios». Sostiene que en el contexto de Primera de Juan, que va dirigida a creyentes, pues quizá no significa no es regenerado o no es cristiano en un sentido absoluto. Podría interpretarse más bien como una falta de comunión actual. Como no estar alineado con Dios en ese momento, no andar en la luz, como dice Juan en otras partes. Ah, claro. Es una perspectiva que, bueno, matiza bastante la lectura habitual. Porque si odias a tu hermano en la fe, ¿cómo es que no eres parte de esa comunidad para empezar? Tiene sentido, ¿no? Sí, eso cambia bastante la perspectiva. No ser de Dios como estar desconectado, fuera de sintonía, más que directamente expulsado del grupo. Y entonces Caín se convierte en el arquetipo perfecto de esa desconexión. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El odio fratricida como la señal más clara de esa falta de sintonía con lo divino. Vale, profundicemos un poco más en esto de las dos semillas. ¿Quiénes son exactamente? La interpretación cristiana, digamos, más tradicional y extendida, ve la simiente de la mujer de Génesis como una profecía clarísima de Cristo. Se subraya esa idea de una descendencia que viene de la mujer, a veces se relaciona con el nacimiento virginal, y que está destinada a la victoria final sobre el mal. Y esa imagen de las heridas en la cabeza y en el talón, ¿cómo se interpreta normalmente? Pues la lectura clásica, que ya encontramos en los primeros siglos con los padres de la Iglesia como Ireneo,
Es bastante consistente, la verdad. La serpiente hiere el talón de la simiente, o sea, de Cristo, en la crucifixión. Es una herida real, duele, pero no es letal, no es definitiva. En cambio, la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Y eso simboliza la derrota total, decisiva, de Satanás a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es la victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Uno de los textos que tenemos, el de Jenkins, cita a teólogos como Hughes y menciona Romanos 16:20. Ahí Pablo dice a los creyentes, «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Esto sugiere algo interesante. Aunque la victoria fundamental es de Cristo, los creyentes están llamados a participar en ella, a vivirla, a manifestarla en su lucha contra el mal. Ajá. No es solo un evento del pasado, sino una realidad presente en la que se participa activamente. Entendido. O sea, la victoria de Cristo tiene consecuencias prácticas para los creyentes. ¿Y qué pasa con la simiente de la serpiente? Juan nos da a Caín como el primer ejemplo claro. Pero, ¿cuál es la raíz de su acto, según los textos? ¿Por qué mató a Abel? Juan es muy directo, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los comentarios bíblicos que hemos rezado, Burns, JFB, Gill y el análisis de Curtis, todos apuntan en la misma dirección. La causa fundamental fue la envidia. Y un odio profundo. La justicia de Abel, que su ofrenda fuera aceptada por Dios, actuó como un espejo, reflejaba la propia maldad de Caín, y eso sencillamente no lo pudo soportar. De hecho, Curtis hace una observación lingüística que es bastante potente. Sobre el verbo que usa Juan para mató. Es el verbo griego sfazo. Y este término no es el más común para matar en general. A menudo, en el griego clásico y en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se usaba específicamente para degollar animales en un contexto sacrificial. ¡Ostras! El uso de esta palabra podría sugerir una violencia, particularmente brutal, casi ritualizada. Es una imagen escalofriante, ¿verdad? Caín en un acto de rebelión total contra Dios, casi como si ofreciera a su propio hermano en un sacrificio perverso. Esto lo define claramente como alguien del maligno, bajo su influencia espiritual. Aunque Curtis también aclara, y esto es importante, refutando a interpretaciones más literales, que Caín era hijo biológico de Adán y Eva. No era una descendencia física de Satanás. Esa interpretación del verbo esfazo da que pensar, ¿eh? Es impactante. Pero esta visión de linajes espirituales choca un poco con la interpretación judía tradicional, que menciona una de nuestras fuentes, ¿no? El texto de Jews for Judaism defiende que la palabra hebrea, zera, en las escrituras hebreas siempre se refiere a descendencia física, literal. ¿Cómo encaja eso? Exactamente. Ahí está una de las diferencias interpretativas clave, y que persiste. Desde esa perspectiva judía, se insiste mucho en que zera significa linaje biológico sí o sí. Por ejemplo, argumentan que si Isaías 53 dice que el siervo sufriente verá linaje, zera, esto implica necesariamente que tiene que tener hijos físicos, lo cual, según su lectura, pues excluiría a Jesús de ser ese siervo. Mientras la tradición cristiana ha desarrollado una lectura más, digamos, flexible, viendo a Caín como un tipo, un símbolo, de la simiente de la serpiente y a Cristo como el cumplimiento de la promesa. Esta visión judía se aferra al significado literal y físico. También hay interpretaciones dentro del judaísmo, ojo, que ven la simiente de la mujer de forma colectiva, como la humanidad luchando contra el mal. Y dentro del propio cristianismo también hay variedad, claro. No podemos olvidar la fuerte tradición católica que identifica a la mujer de Génesis 3:15, no solo con Eva, sino también, y de forma muy destacada, con la Virgen María. Ya mencionamos antes que la Vulgata latina traducía ella, ipsa, aplastará la cabeza, lo que reforzaba esa conexión. Es fascinante ver cómo un mismo texto genera lecturas tan diversas. Efectivamente. Tela marinera. Y más allá de figuras individuales, pensadores como San Agustín desarrollaron esta idea en su concepto de las dos ciudades que coexisten y luchan a lo largo de la historia. La ciudad de Dios, formada por los redimidos, alineados con Dios, la simiente de la mujer, y la ciudad terrena, marcada por el egoísmo y la rebelión, influenciada por la simiente de la serpiente.
El punto central, como señalan las fuentes en español que tenemos, es que esta narrativa bíblica de las dos simientes se presenta como un mapa de la salvación, un marco para entender la historia humana como el escenario de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Vale, volvamos a Primera de Juan. Justo después del ejemplo terrible de Caín, el contraste inmediato es el mandato: nosotros debemos amarnos unos a otros. Y aquí, el análisis de Curtis mete una reflexión crítica interesante. Cuestiona la idea que sostienen algunos teólogos como John MacArthur, de que es imposible que un verdadero creyente no ame a otros creyentes de forma consistente. Curtis plantea: bueno, si el amor fuera una consecuencia automática, infalible de la fe, ¿por qué la Biblia está llena de mandatos y exhortaciones a amarnos? Cita el famoso capítulo 13 de 1 Corintios sobre el amor. Somos siempre pacientes y amables, nunca tenemos envidia o nos jactamos. Parece que la experiencia humana, incluso la del creyente, es bastante más compleja, ¿no? Es que el concepto bíblico de amor, el ágape, del que habla Juan, según lo desarrolla Curtis basándose en el texto, no es principalmente una emoción pasiva. No es un sentimiento que viene y va buscando satisfacerse a sí mismo. No es el amo el helado o el ya no siento amor por mi pareja que oímos tanto hoy. Se define más bien por la acción, una acción comprometida y sacrificial. Es un compromiso abnegado y solícito que se manifiesta en buscar activamente el mayor bien del amado, incluso si eso implica un coste personal, poner al otro por delante. Y este tipo de amor claro requiere esfuerzo, decisión, constancia. Es la antítesis directa del odio de Caín, que nace del egoísmo puro, de la envidia, de la indiferencia total hacia el bienestar de su hermano. Y aquí es donde conecta con la idea, presente en las fuentes en español, del destino humano. Este conflicto cósmico entre las dos simientes no es algo abstracto lejano, se juegan las decisiones de cada día. Indiferencia deliberada refleja la influencia de la simiente de la serpiente. La salvación no es solo creer algo, sino vivir activamente esa alineación con Dios, y se vive a través del amor y la justicia. Bien, hemos explorado la teología, la ética de este conflicto, pero varias de nuestras fuentes nos empujan a mirar también hacia la ciencia moderna. ¿Cómo dialogan conceptos como la genética o, más específicamente, la epigenética, con estas ideas tan antiguas sobre simientes, sobre linajes heredados? ¿Pueden aportar algo de luz? A ver, es una conexión que hay que abordar con mucha precaución. La ciencia opera en el ámbito de lo empírico, de lo que se puede medir. No puede probar ni refutar realidades espirituales como el pecado original o la gracia divina. Eso está claro. Sin embargo, lo que sí puede hacer es ofrecer analogías o modelos conceptuales que nos hagan pensar en estas ideas antiguas de formas nuevas, quizás más tangibles para nuestra mentalidad actual. La genética básica nos dice que heredamos nuestro ADN, que influye en rasgos físicos, en predisposiciones, pero no heredamos la maldad o la bondad como tales. No existe un gen del mal. Claro. Dicho esto, el campo de la epigenética transgeneracional, que describe el artículo de Nilsson y colaboradores, es particularmente interesante en este contexto. Muy interesante. La epigenética estudia cómo factores del entorno pueden cambiar la expresión de los genes, es decir, cómo se leen o se utilizan, pero sin alterar la secuencia del ADN en sí misma. Lo fascinante que investigan Nilsson y otros es cómo ciertas exposiciones ambientales, y mencionan toxinas como pesticidas, componentes de plásticos como el BPA o los ftalatos, incluso factores como el estrés parental, pueden causar cambios epigenéticos, cambios, marcas químicas, digamos, en el ADN o en las proteínas que lo empaquetan, en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Y lo realmente sorprendente es que algunos de estos cambios epigenéticos, inducidos en los óvulos o esperma de una generación, la F0, parece que pueden transmitirse a las generaciones siguientes, F1, F2, incluso F3. Generaciones que no tuvieron la exposición directa al factor ambiental original. Esto se ha estudiado sobre todo en animales, pero ya hay indicios en humanos. Y esta herencia epigenética podría influir en la susceptibilidad de los descendientes a ciertas enfermedades, obesidad, problemas reproductivos o incluso en algunos rasgos de comportamiento o respuesta al estrés. Entonces sería como si el cuerpo tuviera una forma de recordar biológicamente las experiencias o las exposiciones de los ancestros, no cambiando las letras del código genético, sino ajustando cómo se interpreta ese código en las generaciones futuras. Algo así. Podría verse como una analogía conceptual potente, sí.
La epigenética transgeneracional ofrece un mecanismo biológico plausible para entender cómo ciertas vulnerabilidades, ciertas susceptibilidades o patrones de respuesta podrían pasar a través de las generaciones, más allá de la herencia genética clásica que todos conocemos. Para alguien que le da vueltas a las ideas bíblicas de linajes o simientes que parecen llevar consigo ciertas tendencias o las consecuencias de actos pasados, esto puede resonar de una forma muy interesante. Ofrece un posible correlato biológico a la idea de que las acciones o el entorno de una generación pueden tener ecos en las siguientes. Ahora bien, y esto es crucial subrayarlo una y otra vez, la epigenética no explica la moralidad, no explica el pecado o la elección espiritual en el sentido teológico. Explica posibles mecanismos biológicos de herencia de susceptibilidades o patrones de respuesta. Es un factor condicionante, una influencia, si quieres, pero no un determinismo moral absoluto. Entiendo. La responsabilidad personal, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, la dimensión espiritual, todo eso opera en un plano distinto al de los mecanismos epigenéticos. Es una analogía fascinante, sin duda, pero no es una explicación científica de la teología. Son planos diferentes. Y además, si miramos a la antropología, vemos que muchísimas culturas tienen mitos fundacionales sobre luchas primordiales entre fuerzas opuestas, a menudo encarnadas en figuras o linajes antagónicos. Esto sugiere que el tema del conflicto entre bien y mal es un arquetipo humano muy profundo. Y la neurociencia moderna también identifica bases biológicas que influyen en tendencias como la agresión, la empatía, la impulsividad, pero siempre en interacción compleja con la crianza, el entorno social y la capacidad individual de elección y autorregulación. La ciencia nos ayuda a entender los condicionantes, sí, pero no elimina la libertad ni la responsabilidad. La verdad es que sí, vaya viaje hemos hecho. Desde una profecía enigmática al principio de la Biblia, pasando por el primer asesinato, navegando siglos de interpretaciones teológicas sobre figuras clave, explorando la naturaleza misma del amor y del odio, hasta llegar a la frontera de la epigenética y cómo el entorno puede dejar marcas heredables. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Parece que este relato persistente de las dos simientes, más allá de ser una simple historia o una doctrina, funciona como una metáfora profunda, muy duradera, una metáfora de la condición humana. Refleja ese tira y afloja constante que experimentamos todos, ¿no? Esa lucha interna y externa entre inclinaciones egoístas y llamadas al altruismo, entre lo que nos acerca a la destrucción y lo que nos lleva a la vida. Y pone de relieve que nuestras elecciones diarias, por pequeñas que parezcan, tienen un peso en ese drama cósmico. Y quizás la reflexión final que podemos sacar de esta exploración de fuentes tan diversas es precisamente esa conexión. Esa conexión entre el pasado, el presente y el futuro, tanto a nivel espiritual como por analogía biológico. Si aceptamos la idea de que existen estas narrativas sobre linajes en conflicto, y si la ciencia nos muestra mecanismos por los cuales las experiencias pasadas propias o heredadas pueden efectivamente condicionarnos, entonces, ¿cómo enfocamos nuestra responsabilidad aquí y ahora? ¿Cómo nos impulsa esta comprensión a luchar más conscientemente por cultivar la justicia y el amor que pide Juan, reconociendo a la vez nuestra libertad para elegir el bien y los posibles condicionantes biológicos, psicológicos, sociales o espirituales que podemos arrastrar? Bueno, pues dejamos esa pregunta abierta para la reflexión personal de cada oyente.